Ignacio a los romanos, cuando escribe una carta a San Ignacio a los romanos, aquí está, la leí esta mañana de hecho, no manda saludos a ningún papa. En el párrafo nuevo dice: recuerden en sus oraciones a la iglesia que está en Siria, Antioquía, Siria, era donde él era pastor, que era llevado en cadenas a Roma a morir. Dice que tiene a Dios como su pastor en lugar mío. Jesucristo solo será su obispo. Ignacio nunca dice que tienen a Pedro, o que tienen al Papa que está en Roma, o que tienen a la Santa Madre Iglesia. No, dice que tienen a Jesucristo como su obispo. Y nunca manda saludos al obispo de Roma, ni le llama Papa, ni mucho menos, ¿no? Ignacio, obispo de Antioquía. Ignacio a los filadelfianos en el párrafo 5 dice: pero si alguno propone el judaísmo, me llama mucho la atención, porque en nuestros tiempos, también en las redes sociales han impactado lo de raíces hebreas, son grupos judaizantes que surgieron en la década de 1960, 1970. Hubo un énfasis en Estados Unidos en alcanzar judíos para Cristo, porque son el pueblo de Dios que no creyó en Jesús, el pueblo del cual vino el Mesías, y es necesario alcanzar a los judíos para Cristo. Entonces, en este movimiento surgió una señora que se llamaba Batia Wooten y escribió un libro que se llama ¿Quién es Israel? Y empezó en base al Nuevo Testamento, a mostrar de que nosotros hemos sido injertados, dice Romanos 11, en la salvación que venía a través del pueblo de Israel. Porque en Romanos Pablo está preguntándose por qué es que Israel todo no ha creído en el Salvador, en Jesucristo. Entonces, este libro vendió muchos ejemplares y empezó a surgir un movimiento, una fascinación en las iglesias. Sobre todo, yo recuerdo en la década de los 90, danzas judías, llevar la cadenita de la estrella de David, banderas de Israel en las iglesias. No estoy diciendo que eso es malo, que apoyemos al pueblo de Israel, si hay posiciones justas, políticas, de su identidad, de su derecho a existir, de que oremos por su salvación, totalmente de acuerdo, pero empezó a haber un énfasis mucho en lo israelita, y Jesús en hebreo se decía Yeshua, no se decía Jesús, y empezó a haber un énfasis que ya la gente, Yeshua y Shalom, hermano, y empezaron a cambiar su lenguaje, y este movimiento en la década de los 90 o el año 2000 surgió, se llama Raíces Hebreas. Algunos pastores se convirtieron y ahora guardan el Shabbat, el sábado, como lo dice el cuarto mandamiento, guardan las fiestas de Israel y empiezan a publicar todo tipo de materiales en internet, empiezan a tener suscriptores por los cientos de miles, y muchos cristianos son engañados y parece que no existiera en la Biblia la carta a los Gálatas, y todavía tienen el descaro de ir a la carta de los Gálatas y dicen: no, es que no está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley oral. Y es que mira, dice en Romanos 7 que la ley es justa, buena y santa. Jesús dijo: si me amas, guardas mis mandamientos. Tú no estás guardando el sábado, no estás guardando las leyes de alimentación, comes puerco, estás transgrediendo la ley. Y los cristianos, bien confundidos, empiezan a aprender hebreo, empiezan a vestirse diferente, como si Jesús no hubiera sido suficiente, y empiezan hasta a circuncidarse. Entonces es interesante que cuando uno va a los padres apostólicos, uno ve que había habido una transición entre las iglesias que no eran judías, que en Cristo estaban completos y no necesitaban guardar el pacto de la ley que Dios dio con Israel. Entonces, en esta carta Ignacio dice: pero si alguno propone el judaísmo entre ustedes, no lo escuchen. Había un grupo que se llamaba los ebionitas o judaizantes, que no tenían sana doctrina y estaban imponiendo en las iglesias gentiles el comportarse como judíos. Y Ignacio, en su tiempo todavía existían, le dicen: porque es mejor escuchar el cristianismo de uno que es circuncidado, así como el apóstol Pablo o el apóstol Pedro eran circuncidados, pero no esperaban que las iglesias gentiles se volvieran judíos en su manera de hablar, de vivir y sujetos a la ley del Antiguo Testamento para poder ser aceptados por Dios. Dice: es mejor escuchar el cristianismo de uno que es circuncidado que escuchar el judaísmo de uno que es incircunciso. Y esto pasa en nuestros tiempos. Muchos hasta se cambian el nombre. Si se llaman José, se cambian Joseph y se empiezan a cambiar un nombre hebreo, porque dicen: ahora yo soy Israel, que ese es parte del movimiento de Raíces Hebreas que he combatido mucho en algunos videos, y tengo tanto material más que me falta tiempo para sentarme y grabarlo, pero se necesita en nuestros tiempos, porque
Estos canales tienen miles y cientos de miles de audiencia y caen y caen y caen más y más cristianos pensando que están regresando a la verdad y que los padres apostólicos y la iglesia católica se apartaron de la verdad. Entonces es importante ver a los padres, como Ignacio a los magnesianos, le escribe una carta a esta ciudad, a esta iglesia, y le dice: no se dejen seducir por doctrinas extrañas, porque si vivimos hoy según la manera del judaísmo, mostramos que no hemos recibido la gracia de Dios, que la salvación es por el perdón de Jesucristo, no por guardar leyes alimenticias, el Shabbat, etc. Dice, porque los profetas de Dios vivían según Cristo. Bueno, Ignacio en el párrafo 9 dice, alcanzaron una nueva esperanza sin observar ya los sábados. El cuarto mandamiento nos dice que santifiquemos el sábado, pero Jesucristo viene y cumple las expectativas del Salvador que vendría, del Mesías, y vemos que la iglesia ya comenzó a reunirse el primer día de la semana. Yo no digo si alguien quiere si alguien es judío y quiere guardar el Shabbat, está en su libertad de hacerlo. Si alguien tiene esa convicción también. Lo malo es cuando alguien llega e impone en los demás cristianos y dice, estás mal, no estás guardando los mandamientos de Dios porque no guardas el Shabbat. Y aquí vemos que los cristianos no lo hacían. En el año 108 les escribe, sin observar ya los sábados, sino moldeando sus vidas según el día del Señor. ¿Cuál era el día del Señor? El día que Jesús resucitó. Domingo viene de Dominus. El día en latín significa Dominus es Señor. El domingo es el día del Señor. Moldeando sus vidas según el día del Señor, en el cual nuestra vida ha brotado por medio de Él y por medio de su muerte. O sea, Ignacio decía, la muerte de Jesús fue tan radical, tan importante, que trajo salvación a las naciones, que nosotros nos juntamos no los sábados, sino el domingo. Y alguien dice, no, pero es que Dios nunca cambió, nunca dice en el Nuevo Testamento que dejes de congregarte el sábado y nunca dice que lo hagas el domingo. Es cierto, pero sí dice que la iglesia se reunió los domingos, Hechos 27, Primera de Corintios 16:2, y en todos los evangelios vemos que Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, Marcos 16:2. Y sí vemos en Romanos 14 que no importa el día, sino que lo hagamos para el Señor. Y sí vemos en Colosenses 2:16 que nadie nos debe juzgar si no guardamos el sábado o las fiestas judías. Es clarito, lo vemos, está en la palabra de Dios. Entonces, aunque me muestres que Dios haya dicho que guardes el sábado 200 veces en el Antiguo Testamento, la revelación plena en el Nuevo Testamento, en Jesús el Mesías, es que la ley era como un ayo, como un tutor que nos llevaba de la mano a Israel para mostrarles el estándar de santidad de Dios, una guía, pero la realidad es de que Israel no pudo convertir a las naciones y traer la luz de Dios, acabar con el pecado, con la muerte. Jesús, la simiente de Abraham, es el que lo hizo, y Jesús no renovó el pacto antiguo, sino que dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hizo un nuevo pacto basado en la obediencia a Dios a través del Espíritu Santo. Y nunca vemos en todo el Nuevo Testamento un solo mandamiento en que tenemos que guardar el sábado. Si es cierto que no vemos una instrucción de que Dios cambió el sábado por el domingo, también es cierto que no vemos un solo mandato o exhortación en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto con Jesús, que tenemos que guardar el sábado. Y sí vemos a la iglesia juntándose el domingo, y sí vemos que nadie nos juzgue por no guardar el sábado. Clarito, clarito. Sin embargo, hay cientos de miles de personas que sinceramente aman a Dios creyendo esto y te muestran con la Biblia y ellos creen que están en la verdad. Por eso es importante esta clase de hermenéutica, hermanos. Así que pon tus comentarios aquí si esto es algo que está siendo de bendición para tu vida. Pero Ignacio los magnesianos en el párrafo 10 dice, es absurdo hablar de Jesucristo y al mismo tiempo practicar el judaísmo, para los gentiles obviamente. Porque el cristianismo no creyó en el judaísmo. O sea, no es que el cristianismo creyó en el judaísmo, aunque viene de la fe judía, aunque viene de la fe del Dios de Israel y Jesús es el Mesías de Israel, dice, sino que el judaísmo creyó en el cristianismo. O sea, los primeros judíos creyeron en el evangelio que Jesús trajo, que Cristo trajo, en el cristianismo, eso se refiere, en Cristo, en el cual toda lengua que creyó fue reunida a Dios. Todo el que cree en Jesucristo es parte del pueblo de Dios. Bueno, ahí vemos que los padres apostólicos, como Ignacio de Antioquía, no
creían en lo que ahorita Raíces Hebreas y otros grupos están diciendo. Ignacio a Policarpo en el párrafo 3 y 8 dice: espera en aquel que está por encima de todo, el eterno, el invisible, que se hizo visible por amor a nosotros. Está hablando de que Jesucristo es el Dios eterno. Los primeros cristianos, los padres apostólicos, creían en la divinidad de Jesucristo. Interpretaban correctamente las Escrituras, que el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es Dios. Tito 2:13 dice que esperamos la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13 le llama a Jesús nuestro gran Dios. Bueno, dice en el párrafo 8, Ignacio le escribe a Policarpo: mis mejores deseos siempre en nuestro Dios Jesucristo. ¿Qué creían? Que Jesucristo era Dios, y eran los primeros cristianos en escribir. Policarpo a los Filipenses, párrafo 12: creerán en nuestro Señor y Dios Jesucristo. ¿Cómo le llama Jesús? Nuestro Señor y Dios.